Hola, soy Lidia Peris y voy a presentar el póster de recomendaciones y análisis dietético en fibrosis quística pediátrica. La fibrosis quística es una enfermedad genética, hereditaria y recesiva provocada por una mutación del gen CFTR. Este gen afecta a órganos que secretan moco. Sintetiza una proteína que conforma el canal CFTR y en condiciones normales deja pasar deoxionescloruro al medio extracelular. Cuando existe la mutación, existe un cierre de este canal y esto provoca la entrada de agua a la célula, disminuyendo la fluidez del moco, dando lugar a un moco viscoso. Como consecuencias a nivel digestivo, este moco espeso dificulta la secreción de fluido pancreático que contiene enzimas digestivos y bicarbonato sódico al intestino. Así la digestión y la absorción de los nutrientes de las comidas se ve disminuida, dando lugar a malnutrición, estancamiento en el crecimiento, dolor abdominal, estreñimiento, distensión de abdomen y gases. Por ello, una de las medidas que se deben de seguir es una alimentación saludable, equilibrada y suficiente para mantener el peso e incrementar las necesidades energéticas y de grasa que tienen aumentadas estos pacientes. El objetivo de ese trabajo fue evaluar los patrones dietéticos de los pacientes pediátricos con fibrosis quística del Hospital de la Fe. Para ello, se realizó una revisión bibliográfica utilizando el motor de búsqueda PubMed mediante las palabras clave fibrosis quística, pediatría, nutrición o digestivo, y se identificaron así las recomendaciones nutricionales. Después se recogieron 38 registros dietéticos diarios de 4 días de los pacientes pediátricos con fibrosis quística que estuviesen dispuestos a cumplimentarlos, desde mayo del 2020 a enero de 2021. Solo 8 respondían a pacientes con más de un registro dietético con meses de separación. A continuación se introdujeron estos datos alimentarios en la herramienta de cálculo diseñada específicamente para analizarlos, y posteriormente se elaboró un informe y unas recomendaciones personalizadas. Analizando los resultados nos centraremos primero en el marco teórico. Las recomendaciones energéticas para niños menores de 2 años es de 110 al 200% de la energía para niños sanos de la misma edad. Si los niños ya son mayores de 2 años, el porcentaje variará a 110-120%. En cuanto a los macronutrientes, se recomienda consumir 20% de proteínas, 40% de carbohidratos y de grasas, de los cuales menos del 5% deben de ser azúcares libres y menos del 10% deben de ser grasas saturadas, y además 30 gramos de fibra. En el marco práctico, que son los resultados que se han obtenido, se puede observar que el 79% de los pacientes sobrepasa la ingesta de carbohidratos recomendada, y la ingesta media es de 45,8%, cuando debería de ser 40%. Las grasas y las proteínas se consumen en niveles inferiores a las recomendaciones, siendo 36,7% de grasas y 17,2% de proteínas. Al contrario sucede con los carbohidratos libres y las grasas saturadas, con valores superiores a las recomendaciones. Otro valor importante es el valor de la fibra, que solo cumple las recomendaciones un 10,5%, ya que de media suelen consumir 18 gramos al día. Después del análisis de los resultados, concluimos que los registros personalizados analizados no cumplen las recomendaciones para pacientes pediátricos con fibrosis quística, y las principales desviaciones se observan en los azúcares libres y las grasas saturadas, que se deberán de corregir con una dieta saludable, y además en proteínas y grasas también suelen tener valores inferiores a las recomendaciones.